Ah, la tulipomanía. Seguro que han escuchado esa historia. Es uno de los relatos más famosos de las finanzas. La idea de que una nación entera se volvió loca, pero loca de verdad por una simple flor. Pero, a ver, ¿qué tanto de esa historia que nos cuentan es cierta? Vamos a desglosarlo. Para darnos una idea de la escala de la que hablamos, empecemos con un número. En 1636, en el clímax de esta supuesta locura, un solo bulbo de tulipán, uno de los más raros, podía llegar a costar esto: 5.500 florines. ¿Y qué significaban 5.500 florines en ese entonces? Bueno, para ponerlo en perspectiva, era más o menos lo que costaba una casa de lujo en uno de los canales de Ámsterdam. Pensemos en eso por un segundo. El valor de una mansión, todo concentrado en un pequeño bulbo que entierras en el jardín. ¡Qué locura! Y bueno, la leyenda que nos cuentan es justo eso, la de una nación entera atrapada en un frenesí. Se habla de fortunas que se creaban y se destruían de un día para otro, y todo por el capricho de una flor. La gente, dicen, apostaba los ahorros de toda su vida. A ver, repasemos los puntos clave de esta versión tan popular. Nos dicen que toda la nación especulaba salvajemente, que artesanos y comerciantes lo apostaron todo. Y luego, claro, el colapso. Repentino, catastrófico, arruinando a miles, hundiendo la economía holandesa en una depresión terrible. Incluso se cuenta que la gente, desesperada, se aventaba a los canales. Suena película, ¿no? Es una historia increíble, sin duda. Casi demasiado dramática para ser verdad. Y aquí, justo aquí, es donde todo da un giro. ¿Y si esta no fuera la historia real? Pues resulta que la historiadora Anne Goldgar se dedicó a investigar a fondo, a meterse a los archivos y documentos originales del siglo XVII. Y su conclusión es sorprendente. Como dice esta cita, basada en su trabajo, casi todo lo que nos han contado de la tulipomanía es en realidad un mito. Así que, vamos a hacer eso. Vamos a separar los hechos de la ficción. Es hora de contrastar el mito con lo que de verdad dicen los registros históricos. El primer gran mito y el más gordo, el del colapso económico nacional. La leyenda dice que los Países Bajos quedaron en bancarrota. Pero la realidad, según los documentos de la época, es que fue un evento mucho más pequeño, muy localizado y contenido, que la verdad tuvo un impacto mínimo en la economía holandesa en general. Segundo mito, que se arruinó gente de todas las clases sociales, que hasta el más humilde perdió la camisa. Pues, de nuevo, la evidencia histórica nos cuenta otra cosa. La especulación se limitó a un grupo bastante pequeño de comerciantes adinerados y artesanos con buena lana. O sea, gente que en su mayoría, si perdían, pues podían aguantar el golpe. Y este dato lo deja clarísimo. En toda su investigación, Anne Goldgar solo encontró registros de 37 personas que hayan pagado más de 300 florines por un bulbo. Solo 37. Fíjense, esto nos muestra qué tan exclusivo y pequeño era en realidad el círculo de los que apostaban en grande. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hubo un colapso financiero masivo? La clave está en esta palabrita, Wendelen, que se traduce como comercio de aire. Así le decían al mercado de futuros. Eran contratos informales, pactos de palabra hechos en una taberna, sin ninguna validez legal. Cuando el mercado se desplomó, la mayoría de los que habían prometido comprar caro simplemente Ok, entonces, si la devastación económica es un mito, la pregunta lógica es, ¿de dónde salió esta historia tan espectacular? ¿Quién se la inventó? Bien, entremos a la última parte. Vamos a descubrir cómo nació esta leyenda, cómo se fue cocinando el mito a lo largo de los años. La cronología es fascinante, fíjense. En los años 1630 pasa lo que pasa, esta especulación real pero limitada.
Esto inspira a que salgan panfletos satíricos burlándose de los comerciantes. Pasa el tiempo. Mucho después, en 1797, un escritor alemán, Johann Beckmann, retoma la historia, pero ¿qué creen? Usa esas sátiras como si fueran la noticia real, y el remate llega en 1841, cuando el periodista escocés Charles Mackay publica su famosísimo libro, que agarra esa versión exagerada y la convierte en la leyenda que todos conocemos hoy. Entonces, el punto clave es este. Las fuentes originales de la leyenda no eran reportes de economía, eran propaganda satírica, eran memes de la época, panfletos que dibujaban a los comerciantes como si fueran changos tontos. 200 años después, Charles Mackay toma estas caricaturas, las presenta como si fueran una crónica histórica seria y, ¡pum!, populariza el mito en todo el mundo. Y la razón por la que esta historia ha sobrevivido tanto tiempo es que es una parábola perfecta. Es una historia simple y muy, muy poderosa sobre la codicia. Es una lección moral fácil de contar, fácil de recordar, sin importar si los detalles son ciertos o no. Y esto explica por qué la seguimos escuchando hoy en día. El mito de la tulipomanía se usa todo el tiempo como una advertencia, una comparación para fenómenos modernos. ¿Les suena la burbuja de las .com? ¿La crisis inmobiliaria de 2008? ¿O, más reciente, el auge de las criptomonedas? Siempre sale a relucir. Así que, al final, la verdadera lección de la tulipomanía quizá no es sobre la locura financiera de una nación. Es sobre algo más profundo. Sobre cómo una narrativa que nos atrapa, una buena historia, puede llegar a ser mucho más poderosa que la verdad misma. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Será que una historia necesita ser cierta para sernos útil? ¿O el poder que tiene como lección es suficiente para justificar que sigue existiendo? Ahí se las dejo.